Bienvenidos al programa Uli Sofi. Hemos estado realizando diversos videos sobre algunos lugares en los que desafortunadamente ha llevado primer lugar nuestro país. Ha sido campeón México en desapariciones, en trata de personas, en pornografía infantil, en varias cuestiones que lamentablemente en los últimos años ha incidido no de una manera honrosa. Ahora vamos a hacer un video, precisamente un programa, pensábamos hacerlo, lo vamos a hacer más bien, sobre el primer lugar mundial, porque son lugares mundiales que ha ocupado México, no son a nivel latinoamericano ni de otra situación. El primer lugar que tiene México a nivel internacional en trabajadores del sector salud muertos de la lucha contra el COVID-19. Desde el inicio de la pandemia. No hay muchos datos, incluso creo que faltan actualizarlos. Son más muertos, considerando que antes del inicio, pues muchas personas, muchos médicos, yo conocía a varios que fallecieron, por ejemplo, de neumonía atípica cuando apenas empezaba el COVID. Eso pudiera ser que sea lógico porque apenas empezaba. Pero desde el inicio de la pandemia, México se posicionó en un lugar deshonroso, el primer país del mundo con mayor número de trabajadores de la salud fallecidos a causa de este virus. De aproximadamente más de 7,000 muertos para 2023 a nivel mundial de médicos y enfermeras a causa del COVID-19, México superó con creces a países como Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, que también tuvieron muchos muertos, falta de equipo de protección para el personal adecuado, sobrecarga de trabajo, infraestructura deficiente, escasez de pruebas de diagnóstico, que son algunos de los factores que contribuyeron a este panorama tan lamentable. Es urgente que México tome medidas para posibles futuras pandemias, que refuerce su infraestructura, su equipamiento, su capacidad en la salud, para que no vuelva a suceder estas muertes tan lamentables y de consecuencias devastadoras. Y bueno, no solo eso, tan solo López-Gatell tuvo la desvergüenza de querer postularse como candidato presidencial, luego como candidato a la Ciudad de México, más bien, ¿no? A la Ciudad de México, candidaturas que él quería aprovechar ciertas coyunturas para para aprovecharse y todavía tener cargos. Esa es falta de vergüenza cuando es una persona que realmente, aquí en México se le llama el famoso doctor muerte, debería de estar realmente en la cárcel, no pretender otras candidaturas como las ha pretendido en su momento. Y pues es lo que vamos a escuchar ahora también la opinión del licenciado Narciso Vargas, Vargas Carrillo. Narciso, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, estimado amigo. Buenos días a todos y a todas también. Esperemos que estas pláticas les sirvan de algún referente. Pues efectivamente a nosotros nos toca platicar ahora de el personal de salud muerto en la pandemia. Fue un caos en la República Mexicana en virtud de la falta de compromiso de las autoridades, tanto de salud como del presidente de la República, para atender la pandemia como debiera de ser. Es decir, la menospreciaron. Incluso el presidente nos dijo que nosotros con una estampita podíamos decirle al coronavirus: detente, aquí está mi estampita presente, y ya con eso se iba a ir la enfermedad, y pues nosotros íbamos a seguir tan campantes como siempre. Pues no fue así. En realidad, más de 800,000 muertos por la pandemia del COVID-19 fue el resultado de esas conductas tan irresponsables y la franca ignorancia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Pues él también dijo que el cubrebocas era ineficiente,
que nada más servía para lo que servía y no sirve para lo que no sirve. Y frases más, frases menos así, tan irresponsables, que ocasionaron que 3,250 y tantos médicos, enfermeros y personal de la salud perdieran la vida por la irresponsabilidad del gobierno federal de no proporcionarles el equipo adecuado, la protección adecuada y, como bien dijiste, pruebas de diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque es necesario que el equipo médico estuviera protegido para poder salvar esas 800,050 vidas que se perdieron. 500,000 vidas que se perdieron, perdón. 850,000 vidas que se perdieron. Eso es lo que ocasionó la responsabilidad del gobierno federal. Por eso es necesario que el gobierno o el Congreso de la Unión, la legislatura, reforme la ley de salud y haga protocolos de actuación para este tipo de pandemias o enfermedades que se deben de venir presentando más adelante. Es necesario que nosotros actuemos en base a una ley que obligue tanto al secretario de Salud como a la Presidencia de la República a responder con eficacia y prontitud ante cualquier tipo de pandemias de esta índole. Sin embargo, seguimos en lo mismo, no existe ese protocolo, esperemos que ya se haga y pues descansen en paz todo aquel personal de salud que perdiera la vida en esta pandemia por tanta irresponsabilidad y falta de compromiso del gobierno federal para defender y proteger a sus médicos y enfermeros. Así es, pues muchas gracias. Sí, no, incluso ya hace presión. No, López-Gatell quería ser candidato a jefe de gobierno de Ciudad de México. Por ahí tuvo una equivocación, nada más preciso, pero como quiera que sea, es una desvergüenza. Todavía querer colaborar cuando yo insisto, debe de estar en la cárcel porque él sí tenía los conocimientos médicos suficientes. Ponle que el presidente de la República, digo, pues es ignorante en muchos aspectos, es un gran propagandista político, tal, no es un estadista, desde luego. Creo que incluso no es un buen político, es un buen propagandista político, indudablemente, ¿no? Pero es otro tema. Pero bueno, pues sí, se ha llegado de gente, pues de gente ignorante, o gente que también le dice a todo que sí al presidente de la República, que no saben decirle que no saben contradecirlo. Y bueno, López-Gatell trató tal vez de congresarse con él. Y bueno, creo que él sí, en cierta manera, habría que estudiarlo. Parece que ya va a haber un comité de investigación por ahí, al respecto. Habría que investigarlo. Su responsabilidad que tienen tanta muerte, porque de que la tuvo, seguramente que la tuvo, que falta investigar, pues sí, sí falta investigar y mucho. Que lo vayan a investigar, quién sabe, a lo mejor nunca pisa la cárcel, pero bueno, allá su conciencia, ¿no? Porque pudiendo hacer algo, no lo hizo él, no lo hizo. Y no creo que sea un ignorante López-Gatell. Creo que lo hizo para congraciarse, dejó de actuar con tal de congraciarse con el presidente de la República. Yo creo que por ahí fue. Pero bueno, las cosas, los Así muertos es. están ahí y pues ya no se van a levantar, ¿no? Los muertos están No, ahí. no, Así es. así es, amigo, así es, estimado amigo. Pero con esos 3,200 muertos del personal de salud, México ocupa el primer lugar a nivel mundial de Así los es. muertos ocasionados por la pandemia, pero del personal de salud. Así es, sí, sí, fueron muchos. México, con la misma población, digamos que Japón, lo supera por creces, pues, por creces, tanto en muertes de personal de médicos como en muertes de ciudadanos, pues, ¿no? Y si lo comparamos con ciudades con mayor población como Estados Unidos, pues sí, la población de los muertos de Estados Unidos son más que la Ciudad de México, pero el personal de salud muerto en Estados Unidos no rebasa no rebasa a México en ese rubro. Ningún país lo rebasa. México es el primer lugar en muertos de personal de salud por el COVID-19. Sí, sí, bueno, yo también otra precisión, digo, para tratar de dar los datos de la manera más fiable posible, ¿no? Seguramente son muchísimo más,
muchísimo más. Yo tenía los datos a 2000, a 2020. No he encontrado los datos precisos ya. No ha habido la suma de datos precisos. Yo realmente no la tengo. Lo que sí tengo exactos son y falta investigar muchísimo, son hasta el año 2020. Tengo 1000, déjame ver cuántos son, más o menos tengo 1300. Voy a darlo aquí de una vez. ¿Cuántos son? 1320 al 3 de septiembre de 2020. Ya posteriormente, no tengo yo muchos datos, pero bueno, habría que precisarlos, pero como quiera que sea, es el primer lugar, digo, Bueno, eso es indudable, ¿no? el dato sí existe, el dato sí existe. Hay un grupo dedicado de la verdad sobre los muertos del COVID, y ellos son los que manejan ese número de 3.200 muertos del personal de salud. Ese dato es verificable, está en ese grupo. Uno de los que están ahí es el doctor Frank, Frank, sí. sí, el doctor Frank es el que está ahí, y muchos más médicos y psicólogos, sociólogos, de todos. Es un equipo compacto. Pues hay que estar atentos a ver qué resultado dan y cuántos muertos efectivamente fueron. De que ocupa el primer lugar México en personal de la salud muerto por COVID, eso sí es cierto, digo. Ahí no vuelta de hoja. Del número habría que precisarlo, tal vez nunca se sepa exactamente Perfecto. cuántos fueron. No creo que se sepa jamás exactamente cuántos no. Porque, repito, incluso hubo muchos muertos antes del COVID, que bueno, a lo mejor ahí sí había razón porque era una enfermedad nueva. Y digo, yo conocí a varios médicos que dieron su consulta y eso, y pues fallecieron lamentablemente de neumonía típica, y luego sus familias aparecieron con COVID-19. Bueno, ya después, pues sí, porque pues probablemente se contagiaron ahí, pero no se sabe, a lo mejor ahí sí había razón porque era algo nuevo. Después creo que fue una negligencia total. Y lo que es Así claro es que tiene el primer lugar, y eso, y que pues los muertos ahí están, y que tenemos el primer lugar por negligencia, por mala actuación del gobierno, por querer tapar el sol con un dedo, por querer congraciarse políticamente, y que gente que debería de estar, porque no solamente hay delitos por omisión, comisión por omisión podemos tener también me parece que ahí López Gatell pudo tener una responsabilidad, o tiene una responsabilidad grave e incluso un delito, porque siendo él un experto, a no ser que sea un ignorante, un tonto, lo hizo a sabiendas. Y si lo hizo a sabiendas, pues ahí hay dolo. Y si lo hizo con dolo, pues debe estar en prisión, ¿no? Digo, hay más o menos siguiendo ese hilo de pensamiento. Bueno, la comisión de ese tipo de delitos, o sea, el homicidio y muerte de quienes están bajo tu cargo, también es por omisión, por omitir proporcionarle las cosas. Así Él es. es responsable por omisión, no de acción. No Pero de ese acción, tipo por acepta, omisión, pero una omisión, a lo mejor comisión por omisión, porque lo así quiso, es comisión por seguramente lo omisión. quiso porque tenía el conocimiento, no es una gente ignorante, tenía el Claro, conocimiento claro. epidemiológico suficiente como para poder frenar un poco eso. Y por cuestiones políticas no lo hizo y dejó que muriera tanta gente, ¿no? Así es, fíjate, ya que tocas ese tema, él sí es responsable de la muerte de los 800,000 muertos y de todos los muertos del personal de salud, más responsable que las señoras Cuevas, porque él sí es médico y él sí tenía una obligación con la sociedad. Las señoras Cuevas que estaban en la cárcel por ese delito, por omitir, proporcionarle atención médica al hermano de Gertz Manero, pues no, porque era su esposa y su hija o su media hija, no eran enfermeros ni doctores. Sí, Acá no, acá el doctor Gatell sí tiene responsabilidad por omisión. es un experto, no es un tonto, es un Es un científico experto, él experto, debe estar ¿no? en la cárcel. Así es. Pero bueno, ahí están las autoridades y el tiempo y la historia. Pues muchas gracias. Nos vemos entonces en el próximo programa. Claro que sí, mi amigo, que estés muy bien, hasta Saludos a luego. todos, que estén muy bien. Un Hasta saludo luego. para todos igual, hasta Hasta luego. luego.